a transmitir en Facebook. Buenazo. Entonces eso. Eh, entonces en 3 2 1 ya podemos iniciar. Amigo, ¿cuál va a ser el orden de exposición? Si les pasé en la metodología, igualmente Ah, sí, Pablo nos va a ayudar cuando les toque exponer a cada uno de ustedes. Entonces no hay ningún problema en eso. ya. ¿Ya? Un ratito nomás que se actualice esto para ver si ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Entonces voy a compartir. ¿No? Y listo. Listo, entonces ya vamos a iniciar. Buenas tardes con todos, un gusto con cada uno de los invitados. Extendemos un cordial saludo desde el Estudio Jurídico Integral y la Universidad Central del Ecuador al webinar Tecnología e Innovación Legal en el Ecuador. Reiteramos nuestro agradecimiento por su gentil participación a la doctora Brenda Guerrero, al doctor José Antonio Sánchez, a la abogada Carolina Ponce y al abogado Jonathan Rosero. En el presente evento colaboraremos como moderadores Pablo Montenegro y mi persona Marcos Ortiz. Para comenzar me gustaría compartir una frase. El cambio nunca había sucedido tan rápido antes y nunca volverá a suceder tan lentamente. En el sector legal ha existido una resistencia a la innovación muy marcada, tanto así que el ejercicio de la profesión de un abogado del siglo XIX no se diferencia en mayor medida con uno del siglo XXI, debido a que existe una brecha entre abogados y tecnología enorme. A nadie le gustan los cambios. Si una cosa funciona bien, si da un resultado favorable, ¿qué necesidad existe para innovar? Esta ha sido la filosofía que gran parte del sector legal durante mucho tiempo ha tenido. Sin embargo, por la coyuntura de la emergencia sanitaria a nivel mundial, se ha obligado a la sociedad en general y al sector legal en particular a mejorar y adaptar su prestación de servicios. Pese a ello, esto solo ha sido un disparador de diferentes tendencias que ya se habían iniciado décadas atrás a nivel mundial y que son del día a día en países como Estados Unidos y Reino Unido. Lugares donde hablar de legal tech, low tech, machine learning o inteligencia artificial ya eran parte de nuevas formas de comprender la tarea del profesional del derecho. Bajo ese panorama surgen varias preguntas que serán abordadas en este espacio, entre las que destacan cómo el derecho y la tecnología se conjugan, será la tecnología una amenaza para los profesionales o una ayuda, cómo y qué se debe enseñar en las facultades de derecho. Pero como premisa, se debe aclarar que la tecnología permitirá liberar el tiempo de los abogados de trabajos repetitivos y gestionar su conocimiento acumulado para que pudieran concentrarse en lo que mejor hacen: aportar valor añadido a sus clientes, enseñar derecho de nuevas maneras, incidir en la toma de decisiones de manera más directa y en general mejorar el día a día de la comunidad. Es decir, es una organización del sector, en la cual es imprescindible desarrollar nuevas habilidades, romper viejas inercias y abandonar las prácticas que nos mantienen estancados. En ese sentido, damos la bienvenida a este espacio a nuestros distinguidos ponentes, los cuales aportarán desde su visión multidisciplinaria los retos, obstáculos y oportunidades del ejercicio profesional del derecho, en el activismo social, en la docencia, en la prestación de servicios y en el servicio público, a través de la tecnología y la innovación. A continuación, Pablo. Buenas tardes con todos. Hoy nos acompañan la doctora Brenda Guerrero, el doctor José Antonio Sánchez, la abogada Carolina Ponce y el abogado Jonathan Roser. El tiempo de intervención es de 15 a 20 minutos.
como un tiempo máximo. Se les comunicará cuando les sobre un minuto para culminar y al terminar todas las intervenciones se abrirá un espacio de preguntas. Damos la bienvenida a nuestra primera ponente. La primer ponente, según nuestro cronograma, es la doctora Brenda Guerrero. La doctora Brenda Guerrero es doctora en jurisprudencia, ciencias políticas y sociales, abogada de los tribunales de la República, especialista en penal y justicia indígena por la Universidad de los Andes, varios diplomados en Derecho Penal, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Central del Ecuador, catedrática universitaria en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Central del Ecuador, directora del Instituto de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. A continuación, desarrollaré el tema Retos de la Educación Online del Derecho. Doctora Brenda, le damos la más grata bienvenida. Por favor. Gracias, buenas noches con todos. Felicito a los organizadores de este evento, al abogado Jonathan Rosero, a Marcos Ortiz, a Pablito Montenegro, que hoy ya son colegas nuestros y fueron brillantes alumnos en su tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de abordar estos temas desde el confinamiento. Para la educación significó un cambio radical de 180 grados para el que muchos del sector educativo no estábamos preparados. Pero sin embargo, desde que surgió la pandemia, llevamos en el confinamiento alrededor de 4 meses y por los resultados vemos que la educación virtual vino para quedarse, porque a muchas unidades educativas vimos este reto como una oportunidad, es decir, para que la educación no se detenga, para seguir cumpliendo nuestros procesos, para seguir avanzando ante estas circunstancias. En el caso nuestro, por ejemplo, muchos no somos expertos en las cuestiones de plataformas digitales y hay que superar esas brechas porque el conocimiento tiene que adaptarse, porque la sociedad cambia vertiginosamente y hay que hacer de estas clases a través de las plataformas que sean, por ejemplo, dando el aprendizaje significativo. Quiere decir que la labor del docente también cambia radicalmente, porque transmitir el conocimiento no es hacerlo de forma ni conocimiento obsoleto, sino que se adapte a este cambio porque los estudiantes, la inteligencia colectiva, el trabajo colaborativo nos exige hacerlo tal cual, lo más parecido a si fuera que estuviéramos compartiendo con los alumnos. Sin embargo, se hacen esfuerzos conjuntos del alumnado y de los docentes por superar estos temas. ¿Por qué la universidad pública? La universidad pública tiene el esfuerzo enorme, el trabajo fundamental de justamente dar ese ejemplo y de llegar a la mayoría de sectores, no solamente dentro de nuestra casa de estudios, sino a nivel nacional. Y así se lo ha hecho a través de las plataformas de la Universidad Central, porque se han construido proyectos gigantescos que se han celebrado a través de convenios con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para dar soporte a educación primaria, media y también nosotros en la misma institución. Cuando hablamos de educación, debemos reconocer que en este tiempo es un tiempo difícil para todos. La sociedad está golpeada de alguna manera y todo el sector educativo a nivel mundial, por primera vez en el mundo, trabaja en estas circunstancias. Para muchos que nos doblan en edad, significará, por ejemplo, superar la brecha digital. Para otros, reinventarse en la docencia significa no solamente transmitir lo que aparte de nuestra labor como abogados y la experiencia, puede transportarse, por decir, en el conocimiento en las clases, sino también la didáctica, la experiencia,
También el maestro enseña lo que no está en los libros y eso se llama experiencia. Entonces, este es un tiempo para revalorizar la tarea docente, para revalorizar la educación, partiendo que se tiene que reconocer, los gobiernos tienen que reconocer que la educación es el motor principal del desarrollo de uno de los países como el nuestro. Es decir, invertir ahora en el capital humano es crear condiciones de futuro. Solo quien invierte en educación puede estar superando, por ejemplo, cualquier brecha, construyendo futuro. ¿Qué es educar? Educar es construir futuro en las personas para la competitividad laboral, para, ya decimos nosotros, la riqueza de los países ya no está en otros recursos, está en el capital humano, en invertir en educación. Entonces decimos, la educación es el motor principal, el brazo armado del desarrollo del Estado, porque sin educación no se consigue la sociedad, por ejemplo, equitativa, igualitaria, justa. En pleno siglo XXI seguimos luchando, por ejemplo, por las brechas de género, no solamente dentro de la educación, sino en muchos otros sectores de la sociedad. Entonces, ha significado un cambio radical y por eso este es un momento histórico que no olvidaremos jamás. Hay alumnos que han dicho en clases, doctora, y para la próxima pandemia no creo que vayamos a estar. Esto es algo de dimensiones mundiales que esperamos que no se repita jamás. Cuando decimos que no estábamos preparados, fue necesario establecer trabajo colaborativo, por ejemplo, capacitaciones docentes, capacitaciones a estudiantes, hablo por ejemplo por el posgrado. Y el hecho de no perder la oportunidad de seguir alimentando y retroalimentando los temas para que la educación no pare, para seguir constantemente en la tarea educativa. Entonces, puedo decir que la oportunidad de reinventarse, de para muchos maestros dejar su huella digital dentro de los entornos de aprendizaje, es hoy, es ahora. No podemos decir que no nos adaptamos o que no queremos. Hay que cumplir y hay que cumplir con la misma manera, tratando de hacer que fuera igual que intercambiar la experiencia en el aula. ¿Qué quiere decir eso? Ser docente no es ser cualquier cosa. Ser docente es tener en cuenta que tenemos la tarea transformadora a través de la educación. Impartir las clases con verticalidad, con igualdad, con respeto, de una manera que el estudiante se sienta motivado al día siguiente de querer recibir, por ejemplo, las clases bajo los entornos virtuales. Entonces, esto de la brecha digital significa que el mundo avanza vertiginosamente, que el conocimiento no es solamente mantener las clases en forma tradicional, sino adaptarse a la innovación. No tampoco es el hecho de poner recursos en las plataformas que no tengan sentido, sino que el aprendizaje significativo es justamente para tratar de hacer que el estudiante sea crítico, sea reflexivo y se pueda motivar en el aprendizaje explotando los entornos virtuales, las plataformas, por ejemplo, el aula virtual. Y tiene la facilidad de que ya no tiene el limitante ni del tiempo ni del espacio, porque las clases están en el sistema. Dos, como no se puede acceder, por ejemplo, a que en procesal penal se puede decir que puedan ir a conseguir algún juicio, algo. No, nosotros mismos tenemos que surtirles los ejemplos, hacer de una manera que ellos estén motivados y que piensen que se puede enlazar lo que está en la norma con lo que se dice en las clases y podamos superar
juntos este tiempo tan difícil para la educación. Es ahora cuando digo que hay que revalorizar la educación, la tarea del maestro, cuánto extrañamos nosotros mismos al volver a nuestras casas de estudio, a interactuar con nuestros alumnos, que son la razón de ser de la educación, y nos vemos limitados y también el trabajo es desgastante porque se han triplicado las tareas y sin embargo seguimos esperando con fe que se supere este tiempo. Es decir, valorizar la educación es reconocer cuánto nos hace falta toda la educación, la escuela, el colegio, la universidad y la tarea docente. Es decir, procurar cambios pese a las circunstancias a través de hacer de ese aprendizaje reflexivo, crítico, adaptándose a las circunstancias, creando condiciones de futuro en las personas para que cumplamos con la tarea transformadora desde la academia. La sociedad espera de la academia que se genere educación de calidad, con innovación y con la investigación, que son los pilares fundamentales. Generar proyectos que se enlacen, por ejemplo, con la vinculación con la sociedad para identificar los problemas en los grupos vulnerables, donde pueda entrar la mano, por ejemplo, de la Universidad Central y realizar un proyecto que pueda generar un cambio en ese sector social. La academia está para generar esos cambios y la educación no se detiene y la educación virtual hoy vino para quedarse. Es decir, nos toca seguir aprendiendo a muchos, nos toca seguir esforzándonos para que los estudiantes también y los docentes se sigan motivando de alguna manera, porque de aquí para adelante, así como se ven los resultados de esta pandemia, seguramente terminaremos tal vez unos cuantos meses más siguiendo trabajando desde el confinamiento. Eso es lo que principalmente yo les podría decir sobre los entornos virtuales, la importancia, el hecho de que ahora podemos enlazarnos con el mundo en el trabajo colaborativo porque ya no existe ese limitante del tiempo y la distancia. Pero la docencia requiere también conocimiento pedagógico, también requiere el hecho de que podamos transformar lo que normalmente se viene dando en clases para que hoy precisamente se haga eco de la calidad y de la innovación. Por lo menos para quien les habla, trata de hacer eso en sus clases al margen de cualquier otra experiencia que pueda verse, tal vez que no se adapte a las circunstancias. Hasta aquí mi intervención, Mar. Si hay alguna pregunta, no sé. Muchas gracias, doctora. Sí, las preguntas se recetarán precisamente al final mediante la plataforma Facebook Live. Están ayudándonos las personas a poner sus diferentes cuestionamientos, ¿no? Pablo. Bueno, la doctora Brenda Guerrero habló sobre un tema sustancial, que es cuáles vendrían a ser los principales retos de la educación virtual, y nos supo manifestar cuáles vendrían a ser esos, básicamente desde su entorno de enseñanza, que es el proceso penal, y sobre todo cómo estas plataformas se han adoptado a la vida tanto de profesores como de alumnos, y a su vez cómo esto ha intercalado en su educación. ¿Cuáles vendrían a ser estos parámetros que se han tomado? Y sobre todo, qué beneficios han dejado hacia cada uno de los estudiantes, y sobre todo, ver cómo se sigue superando esta brecha, más allá de lo que supone la pandemia y sobre todo sobre demás pandemias que pueden por venir. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Él es el doctor José Antonio Sánchez Sánchez, CEO de Bridgel, consultor especializado en talleres de innovación legal, consultor internacional de Legal Sigma Institute
con sede en Boston, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, speaker en Legal Innovation y Legal Tech, alumni de AI y Google Launchpad Accelerator. Estudió en ID Business School, Planificación Estratégica y Control, Administración y Gestión de Empresas. A continuación, el tema a tratar es retos de la innovación en la prestación de servicios legales. Por favor, José Antonio, te damos la más cordial bienvenida. El escenario es tuyo. Gracias Pablo, gracias Marcos por la invitación, buenas tardes a todos. Qué valiosa la intervención de la doctora Brenda que nos acaba de dar, y antes de entrar a lo técnico o a lo que para lo que fui invitado, pues, que es el tema de innovación en servicios legales, sí quisiera también terminar diciendo que desde el punto de vista de la academia, pues, vean ustedes que grandes universidades de este año como Oxford, Harvard, Yale, todos van a dar clases a distancia, ¿no? Todo va a ser un semestre online por primera vez en la historia. Es decir, realmente esto está para quedarse como una gran oportunidad de repensar la educación y bajo un concepto que se maneja mucho en temas de innovación, que es el diseño centrado en el ser humano, el Human-Centered Design, ¿no? A partir de allí, pensar en la experiencia del usuario como es el estudiante, para mejorar el compromiso y la atención en las clases, que claro, es muy complicado hacerlo vía online. A partir de allí tenemos pues una oportunidad enorme además para la inclusión social, porque como bien dice la doctora Brenda, las barreras geográficas han desaparecido y también van a desaparecer las barreras de presupuesto, porque la información que ustedes pueden encontrar en las mejores universidades del mundo puede llegar al rincón más alejado en cualquier parte del planeta a un costo absolutamente reducido. Así que hay un espacio allí, no solo para la inclusión, sino también para la creatividad docente, ¿no? Cómo el docente puede otra vez diseñar su experiencia educativa hacia el estudiante, fomentando la empatía y la atención de ellos. Entonces, hay muchos retos que se vienen en innovación legal. Sin más, les había preparado yo una presentación muy rápida, porque sí creo que es importante ser un poco técnicos cuando se habla de innovación, para que no sea un término vacío, ¿no? Que ahora lo escuchamos en todas partes y a cada momento sobre la innovación y demás, pero mucha gente no la entiende y no la entiende bien. Entonces, ¿qué es esto de innovar dentro del ámbito legal, ¿no? Antes, parte de un módulo introductorio que solemos dar fuera del país y que hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes. Es importante entender primero que la dinámica de innovación legal, o cómo funciona la innovación en el mercado, es esta que ustedes ven aquí. Tenemos varias etapas y ustedes podrán reconocer en cuál estamos dentro de nuestro país en este momento, ¿no es cierto? Pues tenemos nuevos actores que entran. Esos nuevos actores generalmente son ignorados, es decir, las grandes firmas o los grandes dominantes del mercado están diciendo eso no va a resultar, o es una idea que todavía no estamos listos en el mercado acá. De hecho, esto ya estaba pasando antes de la pandemia. Y la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso, porque claro, estos actores que eran ignorados empezaron a encontrar estas brechas que no han sido servidas dentro del mercado, y grandes porcentajes del mercado empiezan a cambiar el tipo de necesidad que requieren del abogado. Ustedes se fijarán ahora solamente en una muy pequeña, que casi todas las firmas están haciendo cuentas de Instagram, por ejemplo, que antes no tenían, y que cada vez las cuentas de Instagram son más exigentes y empiezan a compartir más información, que antes era un privilegio solo del estudio jurídico, solo del abogado el dominarla, y ahora pues es conocimiento abierto básicamente, ¿no es cierto?, para educar al público. Esa es una pequeña muestra de cómo está cambiando la necesidad del mercado, nada más, y pronto lo que va a suceder es lo que sucede en todos los mercados que se están innovando, que es que los grandes tienen que empezar a competir. Siendo así, les quería mostrar este gráfico sobre cómo recorre la innovación el camino dentro de una firma jurídica normal. Y siempre se empieza por abajo, cuando el líder de la organización empieza a obligar a los demás partners o socios o asistentes y demás a que innoven de forma obligatoria, ¿no? Que un poco es lo que ha pasado en la pandemia, es decir, van a tener que trabajar desde la casa porque yo digo. Entonces, obligatoriamente yo tengo que aprender a manejar ciertas plataformas. A partir de allí, empieza a suceder un fenómeno que se llama la innovación interna voluntaria, es decir, se empieza a cambiar aquella obligación que me daban para yo empezar a proponer cosas. Esa innovación voluntaria suele terminar en dos cosas.
En proyectos de intraemprendimiento, esto quiere decir, empiezo a identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de mi misma firma jurídica, o extraemprendimiento. El extraemprendimiento quiere decir que yo dentro de la firma se me ocurrió un negocio y me hago un emprendedor, si se quiere, ¿no es cierto? Este extraemprendimiento puede determinar meta innovaciones. Las meta innovaciones son aquellas que cambian toda la industria legal únicamente dentro de nuestro campo, por decirlo así, y podrían llegar inclusive ya a emprendimientos nuevos, que son las famosas startups, que pueden terminar dándonos mega innovaciones. La mega innovación ya es una innovación transversal, ya no solamente es en el tema legal, sino que ya puede involucrar absolutamente otras industrias y pues vuelve a empezar el ciclo otra vez, como ustedes ven, el emprendimiento otra vez baja, ¿no es cierto? Entonces la innovación obligatoria suele ser fácil y más crítica porque hay que empezar, lo crítico es empezar, y mientras va subiendo dentro de la escala se va volviendo un poco más complicada. Para eso los abogados necesitamos y abogadas necesitamos empezar a desarrollar cierto tipo de habilidades nuevas absolutamente para el mercado, porque claro, no hemos sido entrenados en demasiadas cosas que son necesarias en este momento. Para no alargarme en el tiempo, les voy a pasar al siguiente, que tiene el centro, que es lo que necesitamos trabajar. Y lo que necesitamos trabajar como habilidades COST, es decir, las básicas, que son concretas, que tienen que ver con lo organizacional, que tienen que ver con el servicio, que tienen que ver con la tecnología, de ahí las iniciales en inglés COST, y que además tienen este objetivo de reducir los costos dentro de la firma jurídica, han sido mapeadas por una autora que se llama Michelle Di Stefano en su libro del 2018, es un libro absolutamente nuevo y está reeditado además, y ella, a partir de una investigación antropológica, ha determinado este grupo de habilidades que necesitamos los abogados. Este es un buen momento para hacer una captura de pantalla. De hecho, a quienes nos ven, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Esta es la lámina, ¿no? Entonces, tenemos que aprender acerca de Project Management para saber cómo funcionan las operaciones legales. Tenemos que empezar a adaptarnos y a tener habilidades tecnológicas más importantes que las que tenemos ahora. Tenemos que aprender a trabajar en liderazgo, que es una habilidad en la que no estamos trabajando como deberíamos trabajar, a través de la escucha, por ejemplo, y la empatía necesarias para un liderazgo moral. Tenemos que aprender a recibir retroalimentación, ¿no? Que tal vez es muy difícil para los abogados el escuchar una crítica, porque en general somos quienes damos la solución, ¿no? Entonces, cuando nos critican algo, pues más bien es como uno se hace para atrás, ¿no? Y dice, no, espera, yo soy el que te vengo a dar la solución porque estoy entrenado para eso. Entonces, esa es una mentalidad que hay que aprender a cambiarla de a poco, porque el mundo está empezando a ser más omnicanal, si se quiere, ¿no? Ya no solamente es de nosotros hacia ellos, sino que es un intercambio constante. Además, el cliente nos está pidiendo conocimiento de la industria, y aquello va a terminar en la sobreespecialización del abogado, es decir, ya no basta, y ya está sucediendo, que ya no basta que yo sea abogado para empezar a asesorar a empresas de minería, al mismo tiempo a fundaciones, al mismo tiempo a equipos de fútbol y al mismo tiempo a lo que se les ocurra, ¿no es cierto? Cada vez las industrias se están especializando tanto que van necesitando abogados por cada una de esas industrias. Me imagino que escuchan un pito por atrás, es mi sobrina que está calentando cosas, disculpen. Después, pues tenemos que tener también un conocimiento de la propuesta de valor y mejora de la propuesta del servicio al cliente, es decir, empezar a entender qué es lo que nuestro cliente realmente necesita, qué es lo que nuestro cliente está trabajando, entregando a su cliente a la vez, y aquello nos va a permitir innovar junto a él. Además, pues evidentemente necesitamos adquirir pequeñas habilidades como las que no teníamos antes, como el marketing legal, el networking legal, aprender a recibir y dar mentorías, aprender a hacer excelentes presentaciones para mejorar nuestras habilidades de comunicación, tanto entre nosotros como con nuestros clientes. En cuanto a desafíos, finalmente, ya lo que queríamos llegar, es que a nivel nacional en servicio, y de hecho en Latinoamérica, tenemos estos 4 grandes pilares. Tenemos primero que aprender a trabajar con tecnología, pero entendiendo que la tecnología como tal debe contribuir a ciertas oportunidades de transformación del servicio legal. Es decir, yo no puedo implementar tecnología por implementar tecnología. Puede ser muy, muy valioso establecer y me acuerdo de esto porque acabé de ver una plataforma que había realizado un estudio jurídico grande a nivel nacional,
para servir mejor a sus clientes. Resulta ser que esa plataforma no la utiliza nadie hasta ahora. Justamente estamos conversando con este estudio jurídico el otro día, con los accionistas de este estudio jurídico, con los partners, porque claro, fue una inversión grande realizada durante la pandemia para adoptar tecnología. Parecía que era lo que se necesitaba, pero finalmente los usuarios no llegaron. Los clientes no lo utilizan para nada, no se están receptando por allí consultas, los abogados tampoco están pudiendo utilizarlo, y claro, es porque primero no se identifica el problema, no se identifica la oportunidad, y se trata de imponer una tecnología en ese sentido. Finalmente, una vez que podamos nosotros establecer dónde están las oportunidades para aquello, vamos a entrar al tema de datos y a preguntarnos dónde están los datos. Ustedes sabrán o habrán escuchado que estamos en la época de la analítica de datos y del mainstreaming de datos y el big data, ¿cierto? Y el asunto es, en nuestra carrera, en el servicio legal, ¿dónde están los datos? Muchas firmas se están preguntando cómo los gestiono, cómo los levanto, cómo los estructuro, porque claro, tenemos una profesión en la que se compone de un montón de datos de servicio no estructurados, y estructurar esos datos tiene toda una técnica detrás, y es otra de las habilidades que tenemos que aprender a recetar o aprender a cultivar. De hecho, esta semana nada más, en el curso de Bucerius de Technology and Law que estamos tomando, alguno de los profesores inclusive hablaba ya de la existencia de legal engineers, es decir, ya es un mix del pensum entre abogados e ingenieros, ¿ya? Entonces, que ya está trabajando en eso varias universidades muy, muy grandes fuera del país. Y claro, estamos enseñándoles a los abogados habilidades básicas, aunque sea de programar, sino ya más profundas. Finalmente, bueno, necesitamos procesos. Más allá de que seamos expertos dentro del proceso legal o de saber cómo se lleva un juicio, una demanda, un proceso judicial, no tenemos todavía procesos definidos dentro de nuestras empresas legales. Es decir, cómo yo capturo un cliente, cómo lo llevo a través de mi funnel hasta hacerlo realmente mi cliente. Una vez que es mi cliente, qué tipo de servicio le doy, qué experiencia vive dentro de mi firma jurídica, cómo le doy un seguimiento, cómo sé que ese cliente me va a referir a otros clientes o no. Todo eso se puede estructurar, todo eso se puede medir y todo eso se puede mejorar si es que tenemos la fórmula de cómo hacerlo. Y una vez que tengamos estos tres pilares al menos vistos, es necesario también empezar a trabajar en nuestra cultura. Y tal vez esto es el desafío más importante en nuestro medio, en Latinoamérica, en cómo cambiar la estructura académica y profesional que estamos llevando desde las firmas jurídicas. Porque claro, la cultura que tenemos es muy, muy tradicionalista. Si ustedes ven cómo trabajaba un abogado en el siglo XIX, inicios del XX, es muy parecido a cómo se sigue trabajando hasta el día de hoy. Entonces, claro, hay que empezar a trabajar en otro tipo de estructuras dentro de las organizaciones para que puedan ser más horizontales y no tan verticales, y esto implica necesariamente que el abogado tiene que salir de su silo de trabajo. Esto especialmente aplica para los abogados in-house o quienes trabajan en industrias como la banca, que ustedes recordarán, o quienes nos acompañen y trabajen en la banca, sabrán que el departamento legal suele ser la piedra de toque de toda la innovación bancaria, si se quiere. Porque claro, somos una industria, tenemos personalidades muy, muy difíciles o poco maleables, vamos a decirlo así, y no facilitamos entonces todo el cambio organizacional que viene desde arriba. Siempre el legal es el último en cambiar. Y eso va a tener que empezar a cambiar necesariamente si no queremos ser reemplazados con otro tipo de estructuras. La única manera de hacer eso es pues empezar a trabajar en interdisciplinaridad, empezar a escuchar a los demás, salirnos de nuestro silo y empezar a trabajar con otros departamentos. Y por eso finalmente les había puesto esta lámina aquí de cómo trabajan, cómo conocen ustedes qué son las firmas legales de hoy. Porque las firmas legales de hoy, y ustedes lo tendrán en la mente quienes tienen estudios jurídicos o trabajan en estudios jurídicos, liderados por un socio, y pues cada uno factura lo que tiene que facturar, hace la cuenta que tiene que hacer y gana lo que tiene que ganar. Es una cultura
de que comes lo que matas, el eat what you kill, que dicen los estadounidenses. Esa cultura lo que hace es necesariamente inclusive ponernos a competir entre nosotros y frenar oportunidades de colaboración que podemos tener entre abogados, inclusive por especialidades, ¿no? Y esta es la cultura en la que hay que trabajar y esta es la que hay que cambiar. Y finalmente, claro, el reto principal, y con la idea que les quiero dejar, es que hay que dejar de hablar tanto de esto y hay que empezar a hacer. Lo difícil es empezar, pero es momento de empezar. Habrán escuchado aquel versículo muy, muy conocido sobre que la verdad nos hará libres, que lo utilizaba mucho el pastor y activista Martin Luther King, en el que decía que la verdad nos hará libres, ¿no? Pues Margaret Hefferman, que es una autora muy, muy importante, nos dice, claro, la verdad no nos va a hacer libres mientras no tengamos las habilidades, el coraje moral y el talento que se necesita para poder usar esa moral, para lanzarnos y empezar realmente a hacer el cambio que necesita nuestra profesión en este momento, y que no solo nuestra profesión, sino que necesita el mundo de parte nuestra. Con eso quiero terminar mi intervención dejándoles aquí mis datos de contacto. Por supuesto, a quien me quiera contactar, absolutamente a las órdenes siempre. No sé si Pablo en algún momento, no sé si aprovechó nuestras horas de mentoría, pero donamos horas también para revisar modelos de negocio de abogados y demás, porque estamos en la misión de un poco ayudar a mejorar la profesión y hacerla más humana en realidad. Gracias. Muchas gracias, estimado José Antonio, agradeciéndote por tu gran ponencia. José Antonio, durante este momento, trató sobre cuáles vendrían a ser los principales actores que entran dentro del mercado digital. Es así que para determinar una distinta brecha en el mercado, hay que adecuar las necesidades del abogado. Es así que diversas firmas ya cuentan con diversas cuentas de Instagram o redes sociales. A su vez, la diferencia principal entre el abogado antiguo y el abogado del siglo XXI expresa el intraemprendimiento o extraemprendimiento que mantiene dentro de las startups que desarrolla, y a su vez cómo son estas habilidades para resolver estos problemas. Es así que lo que se espera es la solución de estos problemas. Cabe destacar que una de las principales falencias de los abogados hoy en día es la sobreespecialización del abogado. Es decir, que están dentro de múltiples áreas y muchas veces no se sabe qué es lo que el cliente necesita. Es así que siempre hay que tratar de enfocar un project managing hacia tecnología, datos, procesos y cultura. Esto es fundamental para los abogados in-house o abogados interbancarios, y a su vez todos aquellos que tienen que salir de un manejo gradual para el abogado, sino que debe ser interdisciplinario. Finalmente, la cultura de competencia es lo que un abogado debe evitar dentro de una post-pandemia y en la actualidad para superar esa brecha tecnológica. A continuación, vamos con nuestro tercer proponente, que es la abogada Carolina Ponce, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y abogada por la Universidad de los Hemisferios, diplomado en Innovación Política por la Organización Argentina Asuntos del Sur y certificaciones en Emprendimiento Social Global Shapers, y en Gestión de Proyectos Sociales para organizaciones de la sociedad civil y ONGs como Project Management for Results y Banco Interamericano de Desarrollo. Desde 2016 es coordinadora de investigación de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Actualmente coordina el área de gobierno abierto, participando en la co-creación de los planes de acción nacional y de la ciudad de Quito, a tratar el tema innovación en el activismo social en el Ecuador. Carolina, bienvenida, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias Pablo, Marcos, por este espacio y esta invitación, igual a los colegas que me antecedieron y con quienes comparto este espacio. Voy a proceder a compartir una pequeña presentación en la que voy a tratar precisamente el tema de innovación en el activismo social desde la experiencia de la Fundación. Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización de la sociedad civil que nace en el 2009
con el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y el gobierno abierto en los diferentes niveles de gestión. Nosotros partimos del deseo de que la ciudadanía comprenda que su rol debe trascender el hecho de simplemente asistir a las urnas y se empodere de sus derechos de participación y participe más en la toma de decisiones. Esto lo hacemos desde varias iniciativas. Tenemos un observatorio legislativo que da seguimiento a la Asamblea Nacional y promueve el Parlamento Abierto en Ecuador, un observatorio de gasto público que emite informes concretos sobre gestión de presupuesto en casos específicos, un observatorio anticorrupción que busca generar memoria histórica a través del estudio de casos pasados de corrupción, un observatorio judicial que monitorea el acceso a la justicia en Ecuador y promueve la justicia abierta, Radiografía Política, que es una plataforma que contiene información sobre las principales autoridades, candidatos y postulantes del país con el objetivo de promover el control social y el voto informado, y nuestras dos nuevas iniciativas, el Observatorio de Contratación Pública y el Observatorio de Financiamiento de la Política. Desde la Fundación hemos encontrado la oportunidad de innovar en el activismo social a través del uso de datos abiertos. Un ejemplo de esto es el Observatorio Legislativo, que invito a lo visiten. A su izquierda, ustedes tienen un resumen de votación, que es la forma en la que la Asamblea presenta las votaciones de sus sesiones. De hecho, esta es la captura de la sesión de ayer cuando se eligió a la vicepresidenta. Está en un PDF y abajo del PDF hay un listado de todos los asambleístas y si votaron afirmativo, negativo o abstención. Nosotros tomamos este PDF y lo convertimos en datos abiertos, lo sistematizamos en Excel y lo convertimos también a CSV, que es un formato que permite la programación, y lo presentamos de esta manera que ven en el centro, más amigable con el ciudadano y con la posibilidad de descargarlo para su análisis, para investigación o para lo que se ofrezca, ¿no? Luego tomamos toda esta data, la analizamos en consolidados y esto nos ha permitido emitir indicadores sobre la gestión de nuestra Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los asambleístas que más asisten y que más se ausentan del pleno? Pero también quiénes son quienes más proyectos de ley o más solicitudes de juicio político han presentado y cómo también se han resuelto estos proyectos de ley, dando así a la ciudadanía un panorama más completo de lo que hace la Asamblea Nacional. Otro ejemplo del uso de datos abiertos en la organización es el Observatorio de Gasto Público, que, como les decía, emite soluciones relacionadas a la ejecución presupuestaria. A la izquierda tienen un cuadro que desarrollamos sobre un informe sobre la ejecución presupuestaria en las universidades públicas a propósito del recorte que vivieron recientemente. Esta información de igual manera la tenemos disponible, descargable en Excel para su análisis, y todos los informes están en la plataforma del Observatorio de Gasto Público. Y finalmente, Radiografía Política, que es una plataforma que toma información de la Contraloría General del Estado, el SRI, el CNECID, el CNE, la Superintendencia de Compañías y medios de comunicación, es decir, información que está dispersa para sistematizarla en una hoja de las principales autoridades y presentar su declaración patrimonial, su declaración de impuestos, los cargos públicos que han ejercido y también los privados, su preparación profesional, y que de esa manera el ciudadano pueda descargar esta data igualmente en Excel o CSV para su análisis, o simplemente conocer de una manera más global a sus autoridades. Esta data también la analizamos dentro de nuestra plataforma para arrojar estadísticas sobre cuál es el nivel de preparación de nuestras autoridades, cuántos son hombres y cuántas mujeres,
cuáles son los que más impuesto han pagado o los que más patrimonio registran. De esta manera promovemos el control social por parte de la ciudadanía. Toda esta información está en las diferentes plataformas de nuestras iniciativas, pero además hemos buscado innovar a través del uso de redes sociales, presentando esta información de una manera atractiva, amigable con el ciudadano, especialmente con los jóvenes. Igual he colocado 3 ejemplos. A su izquierda tienen una infografía que hicimos sobre las propuestas que hubo cuando inició la pandemia para que los asambleístas donen su sueldo, cuánto implicaba en monto total esta donación de la propuesta de cada asambleísta, y lo comparábamos con el caso de Corea del Sur para saber pues cómo se gestionó aquí en relación a otros países. Al centro tienen un pequeño arte que desarrollamos para indicar a la ciudadanía cómo se gestiona el presupuesto del MIES como parte de uno de nuestros informes del Observatorio de Gasto Público. Y a su derecha tienen una infografía de nuestra nueva iniciativa del Observatorio de Financiamiento de la Política, que explica cuál es el proceso que sigue el CNE para otorgar fondos a los partidos políticos. Con esto buscamos que la ciudadanía se informe a través de redes sociales de una manera fácil, amigable, comprensible, y tratar también de vencer toda esta corriente de fake news o información muy poco relevante que tenemos en nuestras redes sociales. ¿A qué nos ha llevado este tipo de innovación, el uso de datos y la comunicación efectiva en redes sociales? A un posicionamiento de ciertos temas en la agenda pública. Aquí voy a poner un ejemplo. En 2018, después de la consulta popular, cuando se integraba el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el presidente Moreno envió ternas para cada una de las dignidades del Consejo. Eran 21 personas en total. Como parte de nuestra iniciativa Radiografía Política desde la Fundación, el mismo día que la Asamblea recibió las ternas, logramos levantar la información tributaria, presupuestaria, de preparación académica y de trayectoria de los 21 candidatos, y encontramos un dato muy llamativo, y era que Javier Zavala Egas registraba en la Superintendencia de Compañías un patrimonio en las Islas Vírgenes, que son consideradas un paraíso fiscal. De acuerdo a la ley, esto le impedía ser un funcionario público. Nosotros enviamos la información de los 21 candidatos a los medios de comunicación, y efectivamente el tema no pasó desapercibido. Zavala Egas fue llamado a la asamblea y él declaró que no tiene ese patrimonio y que se trataba de un simple error de registro en la Superintendencia de Compañías. La asamblea decidió aceptar esta explicación y Zavala Egas fue efectivamente elegido consejero, pero desde nuestro punto de vista ya es un éxito, porque fue un tema que logramos que se discuta a través de la recopilación de información desde la Fundación. De igual manera, hemos tenido una gran presencia en medios de comunicación sobre temas relacionados a la transparencia, al seguimiento de la Asamblea Nacional, al Estado de Derecho y otros de expertise de la organización. Por otro lado, desde la organización pensamos que nuestro rol no puede ser únicamente el de la crítica, sino que debemos pasar también a la propuesta. Y es en ese sentido que hemos establecido una serie de espacios de colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, habilitando espacios de debate. Por ejemplo, invitamos a varios jóvenes a debatir las reformas al Código de la Democracia que proponía el asambleísta Homero Castañer con el propio asambleísta, de modo que las observaciones se conozcan de primera mano, y hemos habilitado espacios similares para la Ley de Organizaciones Sociales y otras leyes que tal vez no están relacionadas con la Fundación,
pero que sí tenemos muchas organizaciones aliadas que los conocen, como fue el tema del Código de la Salud o la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, de modo que la organización se ha vuelto un facilitador, un canal de comunicación entre otras organizaciones y los asambleístas. Asimismo, hemos capacitado a la Asamblea Nacional en Parlamento Abierto en temas de transparencia. Hemos presentado observaciones y aportes al CNE. Hemos firmado convenios de colaboración con Arcotel y con la Superintendencia de Bancos para promover la transparencia en estas instituciones. Y actualmente nos encontramos capacitando a gobiernos locales en la materia de gobierno abierto para implementar un modelo de gestión más transparente y más participativo en diferentes territorios del país. Desde finales del año pasado acá hemos capacitado a 7 GATS, especialmente a sus alcaldes y concejales, así como sus equipos de trabajo, y nos continuamos en este proceso durante los próximos meses, esperando por lo menos duplicar eso. ¿Cuál ha sido el resultado de estos 10 años de trabajo, de esta innovación y de esta lucha por empoderar a la ciudadanía? Pensamos que hemos tenido un resultado positivo. En el 2017, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través de su observatorio legislativo, incidió en la Asamblea Nacional en el debate de la Ley Orgánica de Declaraciones Juramentadas y sugerimos que estos documentos sean públicos y sean transparentes a través de la página web de la Contraloría General del Estado. Esa observación fue aprobada y ahora es un gran logro que cualquier ciudadano pueda acceder a la declaración de bienes de los funcionarios públicos, pudiendo evidenciarse casos de enriquecimiento ilícito u otras actividades de corrupción. Por otro lado, en el mismo año 2017 fuimos la primera organización en ocupar la silla vacía en el Consejo Metropolitano de Quito. Para quienes no lo conocen, la silla vacía es un mecanismo garantizado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que es sumamente poderoso porque permite participar en el debate de ordenanzas con voz y voto, es decir, en la misma calidad que lo haría un concejal. Participamos precisamente para el debate de la ordenanza de gobierno abierto, la primera ordenanza sobre la materia en el país, y esta ordenanza fue aprobada. Pero adicionalmente ampliamos mucho nuestra experiencia y nuestro espacio de participación a otras organizaciones a quienes convocamos e hicimos conocer el proyecto de ordenanza para que a través nuestro puedan hacer llegar sus aportes. Muchos de los aportes fueron incluidos, casi el 90%, pero el principal de ellos fue la sugerencia de constituir un Consejo Consultivo de Gobierno Abierto. Este es un organismo que está integrado por representantes de la academia, de la sociedad civil y del sector productivo en asesoramiento continuo al municipio. Esta observación fue acogida. El Consejo Consultivo se constituyó luego de aprobada la ordenanza en 2018. FCD es parte de este Consejo Consultivo y a través de este organismo logramos co-crear el primer plan de acción de gobierno abierto de la ciudad y el primero a nivel nacional también. Este plan es un documento que contiene 10 compromisos puntuales con fechas, hitos muy claros que permiten al municipio avanzar en transparencia, participación ciudadana y colaboración. Seguimos un proceso similar a nivel nacional. En 2018, Ecuador ingresó a la Alianza por el Gobierno Abierto, que es el organismo multilateral que promueve este modelo de gestión transparente y participativo con 79 países miembros. Ecuador, de hecho, fue uno de los últimos en Latinoamérica en ingresar. Y la Fundación, gracias a la cooperación internacional, y junto con la Presidencia de la República logró liderar un proceso de co-creación del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto en 8 ciudades y con una plataforma
en línea para receptar propuestas que tuvo cerca de 300 participaciones. A nivel de la Alianza por el Gobierno Abierto, este proceso ha sido muy aplaudido, pues se considera un número muy importante de participación en comparación a otros países, y actualmente el plan se está implementando igual con 10 compromisos en temáticas muy interesantes. Por ejemplo, se establece la co-creación participativa de un plan de erradicación de violencia contra la mujer, se establece una plataforma de información abierta sobre contrataciones públicas, la implementación del estándar de transparencia en la industria extractiva, un laboratorio nacional de innovación ciudadana, entre otros compromisos. Finalmente, desde la Asamblea, el año pasado trabajamos junto con la Asamblea Nacional para proponer una metodología de evaluación de las leyes, es decir, saber en qué medida están realmente impactando las leyes que se aprueban. Esta metodología fue aplicada en primer caso a la Ley de Fomento Productivo con la participación de los sectores involucrados. El caso fue presentado a la Asamblea Nacional, fue aprobado, y no solo eso, sino que también se creó una unidad de evaluación de la ley, lo que nos permite institucionalizar esta metodología. Y finalmente, a inicios de este año, junto con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, presentamos una ley para la prevención de conflictos de interés en Ecuador, que no nació de FCD, sino que nació justamente en sesiones de colegislación con el sector privado y con funcionarios públicos, además de la asesoría de 2 expertos chilenos, considerando que Chile es uno de los países pioneros y referentes en materia de prevención de conflictos de interés. Sin más que decir, les invito a seguir las redes de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y de sus iniciativas, y me quedo abierta ante cualquier pregunta. Listo, muchas gracias, estimada Caro. Bueno, Caro, dentro de su exposición, nos hizo referencia a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en el ámbito de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y cuál es su vinculación con el Estado de Derecho. Es así que FCD trabaja desde diversos observatorios, y uno de esos es el Observatorio Legislativo, en el cual se pueden observar cómo se da esos uso de datos abiertos hacia la comunidad. Y es así que, por ejemplo, utilizan las plataformas de Excel, TCB, a través de productos comunicacionales y que se pueden descargar por medio de los usuarios. También es necesario enfatizar esto, que FCD hace distintos indicadores sobre qué es lo que realiza la Asamblea Nacional, cuáles son esos proyectos de ley, y a su vez con otros de sus organismos, como es el Observatorio de Gasto Público, también pudieron realizar un producto comunicacional con referencia a la ejecución presupuestaria del recorte a la educación superior. También es necesario mencionar radiografía política, porque es la que hace un control de lo que sucede en el CNE, CNECID, la superintendencia de compañías, y cómo esta información se envía hacia los medios de comunicación. Cabe recalcar también cuál es la función también que ha desempeñado FCD en el ámbito desde el inicio de la pandemia. Es así, cómo los asambleístas estarían de acuerdo, sí o no, en donar parte de su sueldo a través de distintas infografías que han realizado, para compararlo con otros países, como fue el caso de Corea del Sur. También es importante manifestar que un nuevo observatorio es el Observatorio de Financiamiento de la Política, donde se establece cómo los fondos del CNE se dirigen hacia los diversos partidos políticos, para evitar así las fake news y la información que no es muy relevante. Cabe destacar también que FCD ha visto también no únicamente el ámbito de su accionar, sino también cómo se relaciona con la sociedad civil. Es así que han existido diversos debates entre jóvenes y leyes que son respecto al Código de la Salud, la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia a las Mujeres, y también se desempeña en el ámbito de la capacitación a asambleístas, capacitación a gobiernos locales, de gobierno abierto. Finalmente, cabe destacar que
FCD ha realizado una gran labor dentro de la participación de la silla vacía para lo que es el debate de ordenanzas con voz y voto en el debate de la ordenanza de gobierno abierto. Cabe destacar también que FCD, a raíz también de la colaboración con la sociedad civil, se estableció un consejo consultivo de gobierno abierto donde desde el 2018 FCD es parte y se creó el primer plan nacional y de la ciudad de gobierno abierto. Y cabe resaltar que desde el 2018 Ecuador es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde son 79 países miembros y Ecuador fue el último en ingresar, conjuntamente con la ayuda de la Presidencia de la República. Es así que también FCD, uno de los principales pilares que realizó dentro del año 2020 fue establecer la ley de conflicto de intereses con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional sobre una experiencia de colegislación con el sector privado y 2 expertos de Chile para esta ley. A continuación, vamos a presentar a nuestro último invitado, que es el abogado Jonathan Rosero, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador, abogado de transparencia en el Consejo Nacional de la Judicatura, pasantía profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIT, es asesor legal y secretario de Comisión Nacional Anticorrupción, expresidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, con el tema Retos de la innovación en la administración de justicia y en políticas anticorrupción. Estimado Jonathan, sea bienvenido y por favor, adelante. Muchas gracias, Pablito. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan. Para mí es un verdadero placer estar aquí frente a distinguidos panelistas que me antecedieron en la palabra. Gracias por la invitación a Marcos, a Pablo, al Consultorio Jurídico Integral, para poder compartir esta noche un tema que nos preocupa a todos, que es el sistema de la corrupción que existe en el país, pero para promover un tema de innovación y tecnología desde la Administración de Justicia. Para esto, primero quiero identificar el problema de la corrupción. Posterior, quiero mencionar algunas iniciativas anticorrupción que ha habido en el país y a nivel mundial. Y para terminar con un tema importante que se está empezando a hablar en el país, pero que otros países ya lo están implementando, como es el tema de la justicia abierta, como pasa en Costa Rica o en Argentina. Pues bien, empecemos. El tema de la corrupción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último informe, define la corrupción como el abuso de poder para beneficio personal o de un tercero. ¿Cómo nace este tema de la corrupción? Primero hay que tener en cuenta que la corrupción ha existido, existe y existirá. Entonces es nuestra labor prevenirla y controlarla. Pero ¿cómo nace? Y cómo se ha promulgado más en estos últimos, desde la década de 1990. Nace justamente con el tema de la globalización, con la internacionalización de los mercados. ¿Por qué? Porque empieza a haber un comercio internacional y a la par también vienen nuevas formas delictivas. Entonces, las mayores iniciativas para poder controlar y erradicar el tema de la corrupción nacen justamente a partir de organismos internacionales, como es el FMI, el BID, el Banco Mundial, que tiene la iniciativa START, para poder prevenir y para poder controlarlo, ¿no? En el Ecuador, lamentablemente, según la última cifra mencionada por la Comisión Nacional Anticorrupción, asciende a 35.000 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo menciona que son 70.000 millones de dólares. Pero a nivel mundial se menciona que es el 5% del Producto Interno Bruto. Es un tema que debe preocuparnos. Y es por eso que se han implementado diversos mecanismos para poder controlarla, ¿no? Y bueno, es así que dentro de la misma Constitución nos establece diversos mecanismos de participación, donde se establece claramente que en el artículo 204 de la Constitución, que las personas, ¿no?, tienen ese derecho y hacen ese tipo de control social para poder fiscalizar los actos del poder público. Eso es un principio fundamental y queda establecido en nuestra Constitución.
Además que tienes mecanismos de participación como son los consejos consultivos, audiencias públicas, presupuestos participativos, sillas vacías, cabildos populares, que son poco utilizados por los ciudadanos. Aquí en el país se ha intentado, por decirlo así, a través de iniciativas. Si recuerdan, se hizo un grupo para fomentar el tema de la transparencia. Posteriormente, tomando experiencias como pasó en Guatemala con la CICIC, se intentaba implementar algo similar aquí en el Ecuador, pero lamentablemente no funcionó. Se trajo a 5 expertos internacionales que presentaron su estatuto en la Asamblea Nacional y que quedó en simple iniciativa y a la espera de la aprobación de ese estatuto. Actualmente se está fomentando el tema de tener jueces anticorrupción en la administración de justicia, que me parece algo fundamental, porque recoge justamente lo que menciona la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2005, el cual en su artículo 35 hace referencia a que debe existir autoridades especializadas en la administración de justicia. Entonces, esto es un paso fundamental que se está haciendo. Pero todo esto debe encajar en un sistema nacional anticorrupción, que tenga, si bien en la Fiscalía hay la unidad anticorrupción, también deben existir peritos especializados, jueces especializados, como lo menciono, que todo responda a un sistema, a una estrategia nacional, en el cual también exista una convergencia entre la participación ciudadana. Prosiguiendo con el tema, quiero compartirles la pantalla, si es que me permite el Marcos. Sí. Ya. Les quiero hablar el tema de la justicia abierta. ¿Por qué? Porque justamente, aquí está. Compartir. Ya. Bueno, ¿por qué quiero ir al tema de la justicia abierta? Porque a nivel mundial se estima que 1.5 mil millones de personas tienen problemas de justicia penal, civil, administrativas que no se han podido resolver. ¿Por qué? Porque no sabían dónde buscar justicia o no consiguieron ayuda, o la justicia estaba demasiado lenta, costosa o simplemente es injusta. Pero algo también que llama bastante la atención es que 253 millones de personas viven en condiciones extremas de injusticia, sin ninguna protección legal significativa. ¿Por qué? Porque son personas apátridas, porque son personas que viven en esclavitud moderna, o porque viven en un estado sin derecho. Simplemente es eso. Entonces, es justamente nos lleva al tema de la innovación, ¿no? Este tema de la innovación es una palanca de reforma en la justicia. ¿Por qué? Porque te permite usar datos para dirigir una verdadera reforma de justicia en el país, para desbloquear el poder y para transformarlo en innovación, para implementar estrategias de financiamiento más inteligente en la justicia. ¿Por qué? Porque utilizas un sistema de Big Data y eso te ayuda a tomar mejores decisiones para saber en dónde verdaderamente se debe implementar y financiar más la justicia. Y crear sistemas de justicia más coherentes e inclusivos. Eso es principal. Pero esto nos lleva a tener una justicia abierta, como le había comentado. Justicia abierta ya lo lleva implementando Costa Rica, tiene grandes avances y también Argentina. El Ecuador, a ser parte de la iniciativa de gobierno abierto y que lo está implementando, por ejemplo, tenemos un sistema de rendición de cuentas, ya existe en todas las instituciones públicas, pero debemos ir un paso más allá, ¿no? Debemos ir al tema de la apertura de datos, de acceso a la información pública, de integridad, de anticorrupción, de que exista juntamente alianzas entre la sociedad civil, entre la academia, entre organismos internacionales que tienen la experiencia y que nos podían colaborar, y que exista una co-creación para realizar este sistema de justicia abierta, que debe ser una política institucional. ¿Por qué? Porque se logra incidencia, tienes un seguimiento y un control y una evaluación ciudadana, existe una interacción y un diálogo con el ciudadano, además de tener acceso a la información pública, que es lo principal. Pero ¿cómo nace este tema de la justicia abierta? No es algo que nació de la noche a la mañana. Es algo que se recoge desde la Agenda 2030, en el cual se establece el sistema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se establece justo en el Objetivo 16,
abre la puerta para el sistema de justicia abierta. Y ahí justamente establece que se debe promover un Estado de Derecho con planos nacionales e internacionales para garantizar la igualdad y el acceso a la justicia para todos y todas. Se debe crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Se debe garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de la población y no a las necesidades de ningún grupo económico o político. Además, que debe tener conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Es algo fundamental. ¿Pero qué es esto de la justicia abierta? La justicia abierta es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia, que redefine justamente esta vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, basándose en principios de transparencia y participación y colaboración, con fines de garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. ¿Y cuál es la normativa internacional que respalda el tema de la justicia abierta? Pues bien, tienes el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienes justamente las dos últimas, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción del año de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de diciembre de 2003. Nos abre la puerta para tener un sistema de justicia abierta en el país. Entonces, ¿qué se logra con esto? Se logra principalmente que a través de una mayor cantidad de datos, las autoridades puedan tomar mejores decisiones para evitar justamente que exista esto, que existan 1.5 mil millones de personas que han tenido sus problemas de justicia que no se han podido resolver. Garantiza, por ejemplo, que un sistema de administración de justicia tenga la mayor cantidad de datos, por ejemplo, en temas de denuncias de violencia contra la mujer, para poder implementar mejores políticas, para saber en dónde se deben implementar las unidades justamente de violencia contra la mujer y justamente también a través del sistema de denuncias implementar los códigos anticorrupción, que es una propuesta que está en la Asamblea desde el año 2019, que se intentó desde junio con la Comisión Anticorrupción y que posteriormente el Consejo de la Judicatura con la Secretaría Anticorrupción lo intentaron implementar y está en la Asamblea. Entonces, existen mecanismos importantes que nos permiten poder controlar esto, como por ejemplo también nos establece otra iniciativa fundamental que creo que es pertinente mencionar, es que el país necesita una ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en las noticias, redes sociales, que la persona es sentenciada, está privada de la libertad 3-5 años por los delitos de corrupción que deben entenderse como los delitos contra la administración de justicia. Entonces, está 3-5 años, recupera su libertad y disfruta de todo lo robado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque lamentablemente en el país no cuenta con una ley de extinción de dominio que ataca justamente a las finanzas, a los bienes, a los valores de las personas que son acusadas de corrupción. Este proceso es independiente del proceso penal que sigue una persona que está vinculada con actos de corrupción. En este caso, la persona tiene que justificar que esos bienes han sido adquiridos de forma lícita. Y si es que no justifica que han sido adquiridos de forma lícita, la titularidad de los bienes pasa al Estado. Pero como sabemos que aquí en el Estado últimamente ha sido expertos en despilfarrar estos temas y en hacer todo negocio, claramente en la ley de extinción de dominio que debe ir áreas prioritarias del país, como puede ser el tema de salud y educación. Y de esta forma poder fomentar el tema de la recuperación de dinero. La ley de extinción de dominio está presente en casi todos los países del mundo y también es una tarea fundamental que se apruebe en el país. La ley de extinción de dominio está en el país, es una iniciativa que está desde el año 2009 en el país. Lleva cerca de 11 años sin que ha sido aprobado. Sería interesante revisar, conformaron las mesas, quienes conocieron en la Asamblea desde el año 2009 y podríamos darnos cuenta por qué no se aprueba hasta la actualidad. Entonces, en ese sentido, en esa referencia, me parece sumamente importante mencionar esto,
el tema que se debe establecer una creación, que se deben crear jueces anticorrupción, como lo menciono, con una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, se debe establecer un sistema nacional anticorrupción, se debe establecer un sistema de justicia abierta, debemos ir hacia el sistema de la justicia abierta en el país. Es necesario, todos los países lo están implementando. Estamos implementando un tema de gobierno abierto, pero debemos ir hacia esto, hasta la justicia abierta. ¿Para qué? Para poder lograr sociedades justas, ¿no? En este tema de sociedades justas se debe garantizar una educación sobre derechos humanos, igualdad de género, acceso igualitario a educación. Se debe prevenir y erradicar las discriminaciones hacia las mujeres y hacia las niñas, unas políticas y una legislación para la igualdad de género, leyes políticas no discriminatorias, políticas para una mayor igualdad, leyes y políticas y prácticas de igualdad de oportunidades. Se debe garantizar los derechos laborales, estabilidad laboral y renunciabilidad de derechos laborales, igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Se debe prevenir y controlar el tema de la corrupción y el soborno. También en ese sentido se viene el tema de las corrientes financieras ilícitas, los bienes robados, delincuencia organizada. Como se mencionó, eso justamente se debe enfocar hacia lo que debe ser una ley de extinción de dominio. El país debe tener su identidad jurídica, tomando lo mejor de las anteriores legislaciones y de las legislaciones internacionales, para garantizar un Estado de Derecho y un acceso de justicia, que es justamente lo que se debe garantizar en el país. Que es justamente lo que se debe garantizar en el país, porque la mejor forma para poder combatir, para poder controlar y para poder, de cierto modo, erradicar el tema de la corrupción, es que las personas sean juzgadas bajo un debido proceso. Justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te menciona que la mejor forma de prevención es que se respeten las garantías básicas del debido proceso, es decir, la tutela judicial efectiva, estar juzgado bajo un juez imparcial. Todo esto te permite tener derecho a la defensa. Entonces, es la mejor forma de prevenir, tener jueces independientes, la independencia judicial. Es justamente hacia donde debe caminar el país. Porque lamentablemente, un problema que aqueja bastante a la ciudadanía, y si revisamos el tema, bueno, no, en primer lugar está el tema de la corrupción en el país. Está en primer lugar. ¿Por qué? Porque existe una desconfianza ciudadana. Entonces debe ser labor de las autoridades, de la administración de justicia, devolver justamente la confianza en las instituciones públicas. Las autoridades de la ciudadanía es una tarea fundamental que deben devolver la institucionalidad, garantizar mecanismos claros de denuncia, que es justamente, tenemos en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, para denunciar casos de corrupción, tienes el 1800 transparencia, como lo mencioné anteriormente, mecanismos de participación ciudadana, pero deben ser implementados por los ciudadanos. Como lo mencionaba, el ciudadano es fiscalizador, es el mandante, entonces se debe empezar a respetar, debe haber organización social, pero justamente debe ir todo hacia una justicia abierta, un sistema nacional anticorrupción, una estrategia anticorrupción, porque si revisamos la estrategia que tiene el país, que de hecho estuvo 2 años sin una estrategia nacional anticorrupción, lo implementó este Consejo de Participación Social, pero que no está dando resultados, porque no existe una co-creación justamente a lo que va a la justicia abierta. Esa co-creación con la sociedad civil, con las autoridades, con organismos internacionales. Entonces, hacia allá debemos ir, porque lo peor que le puede pasar a una población es que la gente desconfíe y ya no cree en la democracia. Entonces, hacia eso debemos ir, hacia la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia, en las instituciones, en las autoridades. Pero justamente también debemos garantizar mecanismos de nombramientos de autoridades que sean transparentes. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Jonathan, por tu valiosa exposición. Bueno, de lo cual debemos destacar la problemática de la corrupción evidentemente nace de estos grupos delictivos y sobre todo, ¿cuál vendría a ser la misión principal? Sería prevenir y controlar. Ya desde el año de 1990
a raíz de la globalización y la internacionalización de mercados con el comercio internacional, el tema ha incrementado. Es así que no únicamente la Constitución establece cuáles vendrían a ser las principales funciones que tienen las distintas instituciones, y a su vez también los mecanismos de participación, como son las sillas vacías, cabildos populares. Son reacciones que evidentemente los ciudadanos no han sabido cómo utilizarlas. Entonces, cabe destacar que Ecuador debería seguir el ejemplo de Guatemala como su plataforma SISTIC, que no ha funcionado aquí en el Ecuador. Entonces, una de las principales preguntas que se realizan las personas al hablar de administración de justicia es, ¿se debería crear una fiscalía? La fiscalía en respecto a la unidad anticorrupción, ¿cómo funciona? ¿Cómo los peritos que se especializan en estos ámbitos han actuado? ¿Cuál es la convergencia que existe entre la participación ciudadana y la justicia abierta? Y es así que la justicia abierta nace para brindar acceso a todas esas personas que no han sabido cómo defenderse en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, y sobre todo que simplemente la justicia no es justa dentro de un sinnúmero de países. Es así que con apátridas, esclavos modernos, sobre todo estados sin derecho, esto se ha promulgado. Entonces, es así que, ¿cómo podemos transformar esa justicia abierta? Es así que el Big Data es la gran respuesta. A través de mejor decisión, implementación de sistemas de justicia coherentes e inclusivos, y sobre todo, que pueda rendir cuentas. Desde el ámbito de derecho comparado se establece ya a Costa Rica y Argentina que ya lo han utilizado. Y es así que el problema de una unidad anticorrupción o una integralidad en la anticorrupción es que no nace efectivamente desde la sociedad civil ni de la academia, sino básicamente no se ha fomentado los espacios de co-creación de política pública, política institucional que nos permita a todos entender cómo la corrupción se va desarrollando, cuáles son esos mecanismos para combatir. Es así que esto nace también en la Agenda 2030 a través de los ODS, específicamente en el objetivo 16, en donde se abre la puerta a la justicia abierta, la igualdad y acceso a la justicia de todos y todas. Pero no solo es de eso, sino también es la conformidad de cuáles son estos acuerdos internacionales y cómo esas leyes se ajustan a esos acuerdos internacionales. Entonces, los instrumentos internacionales que más se han utilizado es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, expedida en el año 2003. Entonces, también es necesario entender cómo se pueden resolver las distintas denuncias de violencia a la mujer, que son problemas que aquejan. Cómo se pueden beneficiar estas unidades de violencia contra la mujer y sobre todo, cómo los delitos contra la administración pública pueden ser resueltos, debido a que ya desde el año 2009 se ha estado desarrollando una ley de extensión del dominio, pero la cual no ha podido ser aprobada aún por el legislativo. Entonces, siempre es necesario abordar esta temática desde jueces anticorrupción, donde hay un sistema nacional anticorrupción y sobre todo un sistema de justicia abierta. Es así que si no tenemos si la educación, los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las niñas, niños, adolescentes, y no se puede determinar este tipo de política pública, no podremos entender cuáles son esos niveles. A su vez, también los derechos laborales y cómo estos se sumergen dentro de la irrenunciabilidad de sus derechos y cuál es la igualdad de remuneración. Entonces, la respuesta está la co-creación con la sociedad civil y cuáles son los mecanismos de nombramiento de las autoridades. Bueno, una vez establecido la conclusión de cada uno de los ponentes, es necesario abrir la ronda de preguntas. Y es así que tenemos la siguiente pregunta dirigida para el doctor José Antonio Sánchez. ¿Cuál considera que es la mejor herramienta o herramientas para analizar la data en función de conocer de mejor manera la necesidad de los usuarios o potenciales clientes? Gracias Pablo por la pregunta. A ver, depende qué es lo que se quiere hacer. Allí lo que les diría es,
primero entendamos cuál es exactamente la necesidad que queremos atacar a esos clientes. Tal vez el camino que hay que encontrar allí es primero determinar cuál es el problema que yo quiero resolver para esos clientes. Si yo no entiendo qué problema es el que estoy trabajando, es difícil tener indicadores de construcción de ese problema. En algún momento Jonathan me parece que hablaba de casos de agresión intrafamiliar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es que yo estoy trabajando sobre ese problema, yo tengo que aprender primero a identificar cuáles son los indicadores que yo voy a medir a través del tiempo para saber que estoy solucionando ese problema. Una vez que yo tengo los indicadores que voy a trabajar, esos indicadores pues puedo ahí sí ingresarlos si se quiere al Excel, de la forma más sencilla, se podría decir, para no utilizar todavía una tecnología más avanzada. Después, si es que ustedes tienen ya más interés en un análisis de analítica de datos ya como tal, les diría que una plataforma muy sencilla de aprender a utilizar y que se puede empezar desde cero es Python. El Python pueden aprenderlo en DataCamp de forma absolutamente gratuita. Con el conocimiento que tenemos como abogados es más que suficiente para aprender ya a procesar datos en Python o en R, que se escribe solamente la letra R, por cierto, para buscar este programa. Y con estos dos elementos ustedes pueden procesar información a la velocidad que quieran y obtener una data muy, muy específica sobre el tema. Pero de nuevo, lo primero y más importante es saber qué es lo que estoy buscando y empezar a medir cómo voy a solucionar los problemas que quiero atacar. En ese mismo sentido, nos preguntan, ¿cómo mira las iniciativas de innovación legal en el país, doctor? Bien, es decir, estamos empezando. Hay cierto entusiasmo, si se quiere, por el tema. De hecho, a partir de la pandemia han empezado a aparecer muchas más. Muestra de aquello no es, y hablo definitivamente en el sector privado y como modelo de negocio. Después tienes lo que nos ha contado Carolina, lo que nos cuenta Jonathan, que son cosas espectaculares que están haciendo. Pero claro, como negocio, si ya quieres empezar a buscar temas de plataformas, que ahora apareció esta nueva de Abogaló, que la acaba de sacar la aceleradora Kruger, que les invito a revisarla, es excelente, es muy bueno como chatbot para empezar a trabajar sobre eso y es un producto mínimo viable que ya está en el mercado y está trabajando. Después tienen un montón de emprendimientos pequeños que también ya están empezando a trabajar desde el punto de vista de los chatbots, como la gente de Lawwork, la gente de Pocket Law. Entonces, ya hay cosas que están apareciendo, en realidad. Entonces, hay iniciativas que están empezando. Lo que les diría es, de nuevo, si ustedes quieren o están interesados en empezar a trabajar en una de aquellas, lo importante, lo básico, lo fundamental que tienen que hacer primero, es tener un propósito. Es decir, yo, ¿qué es lo que quiero hacer y por qué es lo que quiero hacer? Y una vez que yo identifico ese propósito y selecciono el problema que voy a trabajar, tal vez muy importante acercarse a los ODS de los que nos hablaba Jonathan, de la Agenda 2030. Ahí pueden identificar ustedes un montón de oportunidades de mejora. A partir de allí pueden empezar a construir nuevas innovaciones y empezar a entrar a este mercado. Busquen también, si quieren, el mapa del Legal Tech del Ecuador, que ya existe. Salió el mes pasado, lo realizó Diego Álvarez, que es un gran amigo que también se dedica al tema de tecnología e innovación legal. Lo trabajaron con LegalTechis, que es una organización española, y lo pueden encontrar en redes sociales tranquilamente y ahí encuentran ya qué iniciativas de innovación legal como tal se están realizando en el país. Muchas gracias, estimado doctor. Para Caro, ¿qué deberían hacer las instituciones públicas para garantizar los mecanismos de participación en un contexto de pandemia? Esto para que sea reflejada la voluntad de los ciudadanos y no se tomen decisiones puertas adentro. Bueno, gracias, Pablo. Yo considero que la pandemia puede ser, bueno, es obviamente una situación absolutamente devastadora, pero también puede ser una oportunidad. Ahora estamos en este webinar un sábado por la noche, cada uno desde su casa y con, según nos comentó Marcos, espectadores de diferentes ciudades o incluso de otros países. De esa misma manera, las instituciones pueden habilitar espacios online de participación
se ha hecho ya también en muchos países y es una ventaja en el sentido de que en un mismo espacio puedes abarcar a gente de diversas ciudades que tal vez en el contexto presencial te hubiera tomado mucho más tiempo y mucho más recursos, pero también obviamente es súper importante considerar que nuestro país tiene una brecha digital enorme. Por otro lado, considero que las instituciones públicas deben aprovechar mucho que este es el momento de utilizar el eje de la colaboración. Hay iniciativas de participación ciudadana que ya se están haciendo en el marco de la pandemia. Hay iniciativas también para controlar la pandemia, para sugerir soluciones, y estas iniciativas generalmente tienen simplemente no el interés de lucrar, sino el interés de colaborar, de aportar. Son iniciativas que han nacido o de otros gobiernos o de la sociedad civil, pero muchas de ellas, por ejemplo, son plataformas y aplicaciones de software libre que pueden ser replicadas muy fácilmente por el Estado ecuatoriano, adaptado a nuestra realidad sin la necesidad de hacer una contratación para el desarrollo de una nueva plataforma. Sin embargo, todas estas iniciativas, lo que se les pudo contar de los avances de FCD, lo que Jonathan también habló de justicia abierta, necesitan un componente fundamental sin el cual nunca van a ser viables, y es la voluntad política. Las organizaciones de la sociedad civil podemos prestar todos nuestros recursos, nuestro contingente, incluso el sector privado lo hace muchas veces. Se pueden abrir todos los espacios habidos y por haber de participación, de colaboración, de intercambio de experiencias, pero mientras no haya la voluntad política de contar con los aportes de la ciudadanía, simplemente no va a ser viable. Igual, una condición clave de la participación ciudadana en general, no solo en la pandemia, es que exista la voluntad de incorporar estos aportes. No podemos quedarnos en el término que se puso de moda hace unos años, que es la socialización. No podemos quedarnos en estos eventos políticos donde la autoridad cuenta todas sus hazañas y sus logros sin tener la retroalimentación o la posibilidad de ser cuestionada por la ciudadanía. Entonces, cuando hay voluntad política, las oportunidades se abren, hay muchas oportunidades, estamos en un mundo absolutamente globalizado y esto tiene la ventaja de poder replicar experiencias de toda Latinoamérica o hasta de África, Asia o lo que sea, pero siempre y cuando exista la voluntad política. Y en cuanto al tema de la brecha tecnológica, porque desde FCD sí pensamos que la participación no solo puede ser tecnológica, más aún en un país como Ecuador, igual creo que se pueden replicar ciertas experiencias. Ahora estamos aprendiendo a vivir con esta pandemia en espacios incluso presenciales, simplemente con las medidas adecuadas, con distanciamiento social, o por último implementando, no sé, encuestas de puerta a puerta o cosas así que permitan a la ciudadanía cuidarse, estar en casa, pero también participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Doctora Brenda, ¿cómo ha afectado la brecha tecnológica a la educación virtual? ¿Hay deserción escolar? Doctora, tiene apagado el micrófono. Tiene apagado. Perdón. Si decimos que la brecha digital ha sido para unos un reto y otros, en cambio, han quedado atrapados en ella porque no han querido innovar, porque no se puede entender que si las competencias en la educación cambiaron, también debe cambiar la forma de enseñar para mutar justamente a esa brecha digital. Querer evolucionar con los entornos, democratizando los espacios educativos, adaptándose a lo que vertiginosamente cambia ahora en la sociedad, como es el conocimiento. Entonces, para otros, en cambio, será la oportunidad de dejar esa huella digital, de adaptarse a estos entornos, haciendo que el aprendizaje sea significativo, la inteligencia colectiva, la cooperación,
es decir, el trabajo virtual, el que todo el alumnado pueda acceder mayormente, sería, por ejemplo, garantizar de alguna manera la democratización de la educación, sobre todo en las instituciones del Estado, porque pienso que por ejemplo, las universidades privadas tal vez no tendrán esos problemas, porque hay otros que ya han empezado en estas formas de enseñar, pero hay otras personas que piensan que solamente es cuestión de la pandemia. Entonces decimos, no, la educación virtual vino para quedarse, vino para convivir de aquí al futuro permanentemente con nosotros. Entonces ahí la tarea del docente es hacer el acompañamiento al alumno para que pueda, por ejemplo, hacer que ese aprendizaje sea significativo, reflexivo, crítico, adaptarse a los procesos y no ver esto como un limitante, sino más bien como una fortaleza en que se puede, como decíamos antes, superar el tiempo, las distancias. Los entornos virtuales están al alcance todo el tiempo en las plataformas, por ejemplo, para los estudiantes, para que ellos puedan retroalimentar cuantas veces quieran. Hay otras personas que en cambio no han mutado a esa brecha digital. Y no se trata de quedarse en la zona de confort, de no hacer, sino que justamente hay que adaptarse porque de lo contrario carece de significado el hecho de no querer cumplir con algo que es un compromiso no solo institucional, un compromiso docente, un compromiso de todos los maestros y de los estudiantes, superar esto juntos ahora a través de los entornos virtuales. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para Jonathan Rosero, pese a la existencia de mecanismos de control, ¿por qué el nivel de corrupción es tan persistente? ¿Muestra una falla de los mecanismos o la aplicación de los mismos? Eso es una excelente pregunta. De hecho, creo que nos hacemos esa pregunta a todas las personas que sí colaboramos al sistema de administración de justicia. Como mencioné, existen mecanismos de participación ciudadana. Lo que hace es realizar el sistema de pesos y contrapesos en el Estado. Como le dije, lamentablemente los mecanismos de participación ciudadana no han sido ocupados por las personas, ¿no? Entonces, tienes iniciativas anticorrupción que, como mencionó Carolina, por la falta de un impulso político, de voluntad política, quedan en eso, quedan en la mesa de algún legislador, quedan en la mesa de la presidencia. Entonces, lamentablemente, ocurre que hay impunidad y que existe una desconfianza ciudadana. Lo que se debe hacer es empezar a promover los mecanismos de participación ciudadana, pero como lo había comentado, también se debe promover el tema de la justicia abierta. Y sí, o sea, pueden haber fallas en el sistema, pero se deben ir corrigiendo. Como lo mencioné, debe haber un correcto nombramiento de jueces, juezas, como se está realizando en la Corte Nacional. Se deben realizar un correcto nombramiento de las autoridades fiscalizadoras, como debe ser Contralor, ¿no? Como deben ser Defensor Público, Defensor del Pueblo. Si bien se pasó por un sistema que es discutible, con un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, donde se hizo público, y eso justamente hacia donde va un tema de transparentar las cosas, un tema de gobierno abierto, donde la ciudadanía tenga el acceso. Entonces, hay las herramientas, y se están promoviendo más herramientas, pero lo que se necesita es voluntad política. Concuerdo plenamente con lo que mencionó Carolina, porque hay iniciativas internacionales que lamentablemente quedó aquí en el papel, como lo mencioné con el tema de los expertos de lucha contra la corrupción, que se intentó copiar algo que pasó en Guatemala con la CICIG, que hay que tomar en cuenta algo que Guatemala pasaba por un estado fallido, ¿no? Pasaba un tema de justicia transicional. Entonces, implementar algo similar aquí en el país era muy complicado y no se ajustaba a la realidad nacional. Lo que se debe hacer es implementar, como comenté, un sistema anticorrupción. Por eso también que existen todos los mecanismos, pero están dispersos.
Lo que se debe promulgar es que exista una interconexión entre la participación ciudadana, entre la administración de justicia, entre las autoridades de control, como puede ser Contraloría, también ayuda de organismos internacionales, para co-crear un sistema. Pero debe estar vinculado, como lo mencioné, con el sistema anticorrupción, tener jueces anticorrupción, me parece fundamental para combatir los delitos contra la eficiencia de la administración pública, que son que especulado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias. Es necesario que el juez esté especializado en estos temas y tener también fiscales, como le había comentado, que tiene la fiscalía, y los peritos también deben ir por ese camino. Entonces es necesario fomentar este tema, pero también que no estén los mecanismos dispersos, porque de la noche a la mañana saca una iniciativa buena, un organismo de la sociedad civil, lamentablemente que de iniciativas quedan en una mesa, quedan 4 paredes y no se aplica. Y eso es lo que perjudica al país por la voluntad política, porque debe haber voluntad política y me parece fundamental también. No digo que debemos creer en que las siguientes elecciones nos van a cambiar la vida, pero sí deberíamos empezar y pensar en qué autoridades se eligen para justamente evitar todos estos actos de corrupción, tanto en temas de asambleístas, en temas que puede afectar al gobierno. Entonces, creo que por ahí también va la conciencia ciudadana también, que exista un control social, porque los ciudadanos, está establecido en la Constitución, tienen derecho al sistema a su paz social. Y el ciudadano es el mandante y primer fiscalizador. Entonces, debe también ir hacia eso, hasta la promoción, hacia la organización. Muchas gracias, estimado Jonathan. Agradecemos a todas las personas que han realizado sus preguntas. Se nos ha acabado el tiempo. Por motivos logísticos no pudimos dar cabida a todas las preguntas, pero esperamos poderlas hacer llegar a cada uno de nuestros ponentes para que puedan ser resueltas a su debido tiempo. Antes de finalizar, quisiera cerrar con una frase de Zygmunt Bauman, uno de los sociólogos de moda, que nos explica que hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas. No consiste en normas, sino en propuestas. Tal como señaló antes Bourdieu, la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracción, con seducción y señuelo en lugar de reglamento, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Muchas gracias a todos y cada uno de los panelistas. Para nosotros como Estudio Jurídico Integral nos ha dado mucho gusto trabajar con ustedes hoy en el ámbito del webinar Innovación Legal y Tecnología. Ha sido muy enriquecedor cada uno de sus ponencias y sobre todo ha sido gustoso compartir este momento debido a todo lo que está aconteciendo. Muchas gracias con todos y a todos los